Con una pregunta de introducción, la cual es la siguiente, ¿no? Si ustedes en su área de trabajo se está realizando una tarea a 3 metros de altura, ¿no? Claramente, si hay un trabajo en altura, el principal riesgo que tienen es el riesgo de caída a distinto nivel, ¿no? Con un riesgo de caída a distinto nivel, tienen posibilidad de una lesión grave, ¿no? Incluso a veces la muerte. Entonces, si ustedes solo pueden aplicar una de las medidas que se encuentran ahí en azul, en la diapositiva, que son 5, ¿cuál aplicarían ustedes? ¿Cuál elegirían primero y por qué? O sea, la más inmediata, ¿no? Como les digo, no hay una respuesta como correcta ahorita, simplemente quisiera saber qué es lo primero que ustedes relacionan como control cuando hay un trabajo en altura, ¿no? El primero es uso de arnés de seguridad y casco, el otro es señalizar el trabajo en altura, el otro es capacitar al trabajador en que sepa sobre trabajos en altura, instalación de barandas de protección, quizás para que tenga una baranda el trabajador que está haciendo la labor en altura, y la otra es eliminar el trabajo en altura modificando algún proceso productivo. Entonces, en esas 5 alternativas, ¿ustedes cuál elegirían? O sea, la inmediata, si les dicen ya, ¿cómo controlan un trabajo en altura a 3 metros? Y les dicen, dame una opción, ¿cuál soltarían ustedes? ¿Cuál de esas 5 que aparecen acá? Las 5 de acá. Solamente una, y como les digo, para ahorita en esta pregunta no es que busque una respuesta correcta e incorrecta, simplemente quiero saber cuál, ¿no? Por ejemplo, Brian Santiago nos dice que eliminación modificando el proceso. Entonces acá Brian nos da ya una alternativa, ¿no? Para él, lo primero que haría es eliminar el trabajo en altura, modificando una parte del proceso. ¿Alguien más qué es lo primero que haría? Por ejemplo, yo lo relaciono un poco antes cuando yo estaba recién iniciando en seguridad, eh, todo lo que era trabajo en altura, yo relacionaba con uso de arnés. Para mí todo el trabajo en altura, digamos, se solucionaba poniendo el arnés, ¿no? Entonces, eso fue, como les digo, cuando recién yo estaba iniciando en seguridad. Y incluso mucha gente que no trabaja en seguridad y de repente, relaciona también trabajos en altura a ponerte el arnés y engancharte. Entonces, muchas personas ven eso, ¿no? De repente también hay trabajos los cuales son a desnivel, pero no son mayor a 1,80 m, y igual las personas dicen, oye, pero le falta su arnés de seguridad, ¿no? Pero quizás esas personas no saben que a esa altura, menor a 1,80 m, así te pongas un arnés y tu punto de anclaje está a la misma altura, si te caes te vas a caer con tu arnés, ¿no? Entonces, un poco para entender esa parte. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes harían? Brian ya nos dijo que eliminaría trabajo en altura modificando el proceso. ¿Ustedes qué harían? Otro compañero, ¿qué es lo que haría primero si encuentra esta situación, este trabajo? Las alternativas están orientadas a, a la clase que vamos a ver el día de hoy, que son la jerarquía de control. ¿Ok? Justamente, eh, para complementar un poco con las respuestas, ¿no? La medida de control que se debe priorizar es aquella que elimine el riesgo de la fuente, ¿no? Como lo dijo ahí Brian optó por una de las primeras opciones de esta clase el día de hoy, que es jerarquía de controles, ¿no? Que es eliminar el peligro como tal. Entonces, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, la clase del día de hoy. ¿Recuerdan la clase pasada que hablamos de matriz y per se, ¿no? De identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control? Creo que mi cámara se ve un poco oscura. Bien, la clase pasada vimos el tema de jerarquía, perdón, de I per se, ¿no? Y había una parte un componente de la matriz I per se que era medida de control, ¿no? Hago un poco recordar, primero era identificación del peligro, ¿no? Identificar el peligro, posteriormente evaluaba el riesgo. Una vez que evaluaba el riesgo, ya proponía controles, proponía medidas de control. Entonces, esa es la clase que vamos a ver el día de hoy. La jerarquía de control son 5, ¿no? También lo expliqué rápidamente la clase pasada, pero voy a volver a repetirlo porque es la clase principal del día de hoy, ¿no? Como dice acá un poco pues la teoría,
la jerarquía de control es la aplicación, constituye una obligación legal del empleador. O sea, no es que la medida de control cualquier empresa la use porque quiere, ¿no? Es una obligación legal. Entonces es obligatorio, ¿no? Conforme lo establecido en este Decreto Supremo 005/2002. Entonces, ¿qué nos dice? Nos da 5 jerarquía de controles, las cuales, como su mismo nombre lo dice, jerarquía, hay una que tiene el primer lugar, una que tiene el segundo lugar, el tercer lugar, ¿cierto? Y, bueno, lógicamente, el quinto. ¿Ok? Esas son la jerarquía de controles. Entonces, la primera, en primer lugar, está eliminar, ¿no? Eliminar el peligro. ¿Cómo elimina el peligro? Es ya no, por ejemplo, si mis peligros trabajo en altura, la única manera de eliminar ese peligro es no haciendo una labor en altura. Esa es la manera de eliminar. Sustituir el peligro es, el peligro quizás no lo elimino del todo, pero busco uno menos peligroso, ¿no? O uno con menos peligrosidad, que me resulte menos peligroso. Y el control de ingeniería, también lo había comentado en la clase pasada, en nuestra clase de hiper, el control de ingeniería es todo lo que yo instalo, algún dispositivo, alguna válvula, alguna medida, alguna jaula, algo para atrapar el peligro, ¿no? Alguna rejilla, todo lo que yo instalo, digamos así, altero el proceso para mi peligro tenerlo mitigado. Entonces, estas tres primeras que vemos acá, eliminar, sustituir y control de ingeniería, se le denominan barreras duras, ¿no? ¿Por qué se le denominan barreras duras? Porque son aquellas barreras, medidas de control que actúan sobre el peligro y están diseñadas a prueba del error humano involuntario. O sea, ¿qué quiere decir? Que para estas tres, así haya una falla en la persona, o sea, si la persona tenga un acto subestándar o inseguro, así el trabajador esté indisciplinado en seguridad, así el trabajador, digamos, no quiera cumplir algo, estas barreras, las tres primeras, eliminación, sustitución y control de ingeniería, estas tres, como tal, eh, actúan sobre cualquier prueba de error del trabajador. O sea, el trabajador así haga caso, si no haga caso, estos controles son tan fuertes o tan duros, como dice su nombre, que van a hacer su trabajo y van a impedir que suceda algo, ¿no? Porque son barreras las cuales están muy bien controladas, ¿no? Y son independientes al trabajador. En cambio, ¿qué pasa con las otras dos barreras, que son digamos, los dos últimos puestos de esta jerarquía de control, que son la señalización y EPPs? Es el cuarto y el quinto lugar. La señalización son todo lo que son advertencias y controles administrativos, todo lo que son carteles de advertencias. Cuando ustedes ven por la calle alguna obra de construcción y dicen cuidado, tránsito, no, camiones en tránsito, o ven alguna cinta de peligro, o de repente ven un letrero que dice prohibido pasar. Todo lo que ustedes ven que son letreros son controles administrativos. Que también se suma a un control administrativo, alguna capacitación, alguna charla, alguna inducción, algún entrenamiento. Todo ello son también controles administrativos, ¿no? De repente, la típica charla de 5 minutos de seguridad en obra es un control administrativo, ¿no? Alguna capacitación específica, la inducción a los nuevos trabajadores, ¿no? Un nuevo trabajador, creo que en todas las empresas nosotros hacemos un tipo de control administrativo, ¿no? Vamos a las empresas, el primer día de un trabajador recibe una inducción de seguridad, este es un control administrativo, no una inducción. De repente toca una capacitación específica para el trabajador en altura, en soldadura, ¿no? En hiper, es un control administrativo. Entonces, este es el cuarto lugar. ¿Cuál es el quinto lugar? El equipo de protección personal, que también los EPPs los relacionan mucho con seguridad. O sea, algunas personas que no están muy involucradas en seguridad creen que EPP es lo máximo en seguridad. O también algunos creen que algún supervisor de seguridad, algún prevencionista, su trabajo es ver que tengan EPPs o entregar los EPPs. Entonces, no sé si ustedes ahí por ahí me dan la razón, pero muchos que no saben mucho la gestión de seguridad creen que seguridad simplemente sigue vigilar que cumplan que tenga el casco, que tenga el zapato y entregarlos. Eso nada más, pero eso nada más no es seguridad, ¿no? El EPP, como lo mencionan acá, es la última medida de control. Es la última, la última. O sea, último que yo puedo hacer por seguridad es EPP, ¿no? Es que el trabajador use EPP.
Entonces, estos dos controles, tanto señalización, que es un control administrativo, y los equipos de protección personal, estos dos, se les denomina barreras blandas. ¿Ok? Barreras blandas. Porque a comparación de las anteriores que eran barreras duras, que les decía que actuaban sobre el peligro y sobre a prueba del error humano, estas barreras blandas son aquellas barreras que actúan sobre el medio de exposición o el trabajador. Entonces, si actúan sobre ellos, estas pueden ser fácilmente vulneradas, ¿no? ¿Por qué pueden ser fácilmente vulneradas? Porque vamos, ¿no? Yo demoro, no sé si les ha pasado a ustedes, demoran 1 o 2 horas haciéndole una inducción al trabajador y le repiten y le repiten y le repiten. Toda área tiene que estar señalizada. Sí, 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 ingeniero, que sí. ¿No? Le repites, le vuelves a repetir constantemente, lo dejas trabajando 1 hora, te das media vuelta y cuando regresas el trabajador laborando sin señalizar su área, sin ningún cono, sin ninguna malla, sin ninguna cinta de peligro, nada, ¿no? Encuentras ahí. Entonces, ¿por qué es blanda? Porque depende del trabajador si pone la señalización o no pone la señalización. O también depende del trabajador, ¿no? De repente, en la inducción de ingresos, tú dices, tienen que respetar la señalización, si dice prohibido el paso, no deben pasar. Pones tu letrero, hay un trabajador que lee prohibido el paso, sin embargo, alza la malla y pasa. Y pasa igual, como quien dice, ignoró la señal. Entonces, ¿por qué es una barrera blanda? Porque depende de la decisión del trabajador, ¿no? Depende de la decisión del trabajador hacer respetar o no la señalización. Lo mismo sucede con el EPP, ¿no? Nosotros podemos decirle al trabajador, ¿sabes qué? Tienes que usar tu casco, tienes que usar tu zapato, ¿no? Tu zapato de seguridad, tu barbiquejo, tu protección auditiva. Entonces, es una barrera blanda, ¿por qué? Porque ya depende del trabajador si lo usa o no lo usa, ¿no? Porque hay trabajadores los cuales tú tienes que estar ahí mirando al trabajador y cuando tú te das la media vuelta se lo quitan, porque a mí me ha pasado en obras sobre todo, ¿no? Que yo me daba la media vuelta y ya se quitaron los tapones, se quitaron los lentes, que porque les incomoda, que les hace sudar, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las 5 medidas de control que vamos a ver y conversar un poquito más a detalle el día de hoy. Para que se entienda un poco, vamos a hacerlo con un ejemplo que me parece que la clase pasada, en la clase de matriz y per se, lo había comentado un poco, pero ahora lo voy a explicar ya con la diapositiva. Bien, tenemos acá el ejemplo, como les había mencionado, este ejemplo de peligro, ¿no? Como vemos acá el peligro, lo vamos a orientar a que estos son tiburones. ¿Ok? Estos son tiburones. Este es el peligro, ¿no? El peligro serían tiburones y mi riesgo, bueno, acá puede ser un peligro tiburones y también peligro el mar, ¿no? Porque el mar como tal es un peligro. El riesgo acá sería, si mi peligro son tiburones, ¿cuál sería mi riesgo de los tiburones? Mi peligro son los tiburones. ¿Cuál sería mi riesgo? En la clase pasada vimos peligro y riesgo, ¿recuerdan? Si mi peligro es tener un tiburón, ¿cuál sería mi riesgo? Que me puedan morder. Correcto, ¿no? Mi riesgo sería que el tiburón me muerda. Y si mi peligro es el mar, mi riesgo sería ahogarme, ¿no? Entonces acá tengo ya bien clasificado, identificado esto. Entonces vamos al primer control, eliminación del peligro. La única manera de eliminar el peligro de los tiburones es entrar al agua cuando no haya tiburones. Esa es la única manera, ¿no? Porque si yo no está el tiburón, no tengo peligro de que me muerdan. Perdón, no tengo el riesgo de que me muerdan. ¿Ok? Y para eliminar el peligro de ahogarme es simplemente no entrar. ¿Ok? No entrar al mar, porque si entro ya tengo el riesgo de ahogarme. Sin embargo, si no entro, ya no tengo ese peligro, lo eliminé. Entonces, esa es la manera de eliminar el peligro. Como ven, eliminación de peligro es un control súper como que crítico, ¿no? Porque es eliminar el peligro, es como que de repente eliminarlo incluye no hacer la actividad, pero así es, ¿no? El segundo control, que sería sustitución del peligro. ¿Cómo sustituye el peligro? De repente, como da el ejemplo acá, en vez de entrar cuando tengo tiburones, puedo entrar y
nadar con delfines. O sea, el peligro que me muerdan lo sigue existiendo. Perdón, el riesgo de que me muerdas sigue existiendo, pero la probabilidad o la severidad va a ser menor, porque el tiburón no me va a morder igual que un delfín, ¿no? El delfín no me muerde, son animales que no son salvajes. Entonces, ahí estoy sustituyendo el peligro, ¿no? Minimizo la severidad. Lo mismo puede ser, de repente, ¿cómo podría sustituir el peligro de ahogarme? De repente ya no entro al mar, sino entro a una piscina, la cual tiene, no sé, 1 metro de profundidad. Por ejemplo, ahí sustituí el peligro de esa manera. Bien, ahora vamos con el tercer control, que es el control de ingeniería. El control de ingeniería aquí podría ser, como dice acá, ¿no? Si quiero entrar al agua y tengo tiburones, la única manera de enjaular el peligro es ponerle una jaula o mitigar el peligro, poner una jaula a los tiburones. Y si yo nado tranquilo, mientras que mi peligro está controlado porque están a través de una jaula, o sea, puse en control, diseñé algo para que el peligro lo encapsule. Eso es un control de ingeniería. El cuarto, jerarquía de control, son los controles administrativos. ¿Ok? Son los controles administrativos. Como ya hemos conversado, son todos lo que son capacitaciones, lo que son letreros, señaléticas, todo eso son controles administrativos. ¿Ok? Y como por ejemplo acá puede ser un letrero en el mar, antes de, perdón, entrar a la playa, que diga prohibido pasar o prohibido entrar al mar, puede ser como que tiburones cerca o tiburones, algo así, ¿no? Es un control administrativo. O de repente, no sé, marea alta, no sé, es típico verlo en las playas, y a pesar de que dice marea alta, toda la gente bañándose, ¿no? Ya es decisión de la persona poder entrar o no al mar, ¿no? O sea, o hacer cumplir, mejor dicho, la señalización, ¿no? Hacerla cumplir. Bien, y el último medio de control, pues como son los FPs, acá sería el tema de proveer equipo de protección personal, ¿no? De repente ponerme un traje para no poder ahogarme y de repente ese traje también me brinda protección mecánica de frente si algún animal acuático me quiere morder. Entonces, en este ejemplo, que no está tan arraigado al mundo laboral, sino al mundo general, algo común, he tratado de explicar cómo es que funcionan las 5 medidas de controles o cómo es la jerarquía de los 5 controles. Bien, ahora vamos a ir un poco a desarrollarlo ya de manera en el trabajo. Sí, denme un segundo, por favor, que quiero contestar algo, por favor, un segundito. Me estaba leyendo esa diapositiva. Bien, ahora sí, hemos explicado un poco la jerarquía de controles, como les digo, con ese ejemplo de los tiburones, que siempre me gusta enseñar ese ejemplo porque me parece muy sencillo y como que capta de manera rápida cómo funcionan las 5 jerarquías de controles en el ámbito de trabajo, en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Porque siempre hay que apuntar a que las empresas vayan a primero, que es eliminación del peligro, de justamente vamos a hablar. Entonces, eliminación del peligro es el control más importante en la jerarquía de controles en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es el control más importante, es el que toda empresa debe apuntar, porque es la eliminación del peligro. Entonces, como dice en la diapositiva, ¿no? La eliminación consiste en suprimir totalmente el peligro. O sea, suprimo totalmente el peligro, evitando que haya un riesgo sea, elimina el peligro. Si elimina el peligro, claramente ya no va a haber riesgo, ¿no? Porque si no hay peligro, ya no va a haber riesgo. ¿Cómo se logra, nos dice, esta eliminación del peligro?
se logra modificando el diseño para eliminar el tipo de peligros. Acá podemos, de repente, modificar el diseño del proceso productivo, modificar el diseño de alguna planta industrial, de algún proceso, ¿no? De eso se trata, modificar para eliminar el peligro. Como dice acá, ¿no? Implementar cambios en el proceso productivo que eviten, perdón, la presencia de una sustancia peligrosa, ¿no? Sin embargo, esta eliminación del peligro, por ser la primera jerarquía de controles, puede implicar altos costos, ¿no? A veces puede ser muy costoso, porque de repente para tú cambiar el proceso tiene que ser pues con mucha tecnología, con algo súper elevado, con algún costo elevado, ¿no? Entonces, a veces suele ser muy caro, implica altos costos, por eso muchas empresas a veces no logran eliminar el peligro como tal, porque a veces suele ser muy caro, ¿no? Como ya había dicho, es el control más eficaz, más eficiente también respecto a seguridad y salud. Y pues está claro que si yo elimino el peligro ya no tengo riesgo, ¿no? Eso creo que sí está claro, ¿no? Si ya no elimino el peligro ya no tengo riesgo, entonces ya no tengo por qué preocuparme, digamos, por esa parte. Entonces vamos con un ejemplo de eliminación del peligro, ¿no? Por ejemplo, este trabajo, ¿no? Antes dice es un riesgo de caída a distinto nivel, porque es un trabajo en escalera tijera. Es muy común en cualquier organización hacer un mantenimiento de luminarias o cambiar la luminaria, ¿no? Aunque parece un trabajo trivial, parece un trabajo sencillo, ¿no? Es un trabajo en altura como tal, es un trabajo ya en escalera, ya hay un desnivel. Entonces, si mi peligro, perdón, es trabajo en altura o trabajo sobre escalera, mi riesgo es una caída, de todas maneras, a distinto nivel. Ese es mi riesgo, una caída a distinto nivel. ¿Ok? Entonces, si quiero eliminar el peligro, por ejemplo, vemos en la parte derecha cómo es que aquí esta empresa elimina el peligro, ¿no? Esta empresa, digamos, vamos a suponer que ha adquirido este producto en el cual, no, miren, tiene como un gancho en el cual está automatizado, sube, saca la luminaria, la vuelve a descender, pone la luminaria y, digamos, la vuelve a izar para volver a colocarla. Entonces, tiene un sistema de izaje que permite que la luminaria cambiarla desde a nivel. O sea, acá no es necesario que el trabajador haga un trabajo en altura. Entonces, ¿elimina el peligro o no elimina el peligro? ¿Qué dice? De esa manera. Mi peligro era un trabajo en altura, ¿no? Al implementar este sistema de izaje, yo eliminé el peligro, ¿no? Eliminé el peligro de altura. Claramente, claro está, ¿no? Eliminé el peligro de altura. Ya no tengo un riesgo de caída, ¿no? ¿Qué voy a tener un riesgo de caída si ya no estoy subiendo ninguna escalera, ningún andamio? Entonces ya eliminé el peligro. Entonces, de esa manera puedo eliminar el peligro. Pero aquí contrasta un poco lo que yo decía sobre la eliminación del peligro. Este equipo, ¿cuántos de ustedes lo han visto en alguna industria en el Perú o en Latinoamérica? ¿Cuántos han visto este equipo? Este sistema de izaje, el cual te permite bajar alguna luminaria en altura. No lo hemos visto, ¿no? No es común verlo en Latinoamérica. Entonces, por eso digo, siempre estos equipos tienen costos altos, estos equipos son difíciles de conseguir, ¿no? Muchas veces por eso, al menos de repente para Estados Unidos, Rusia, países asiáticos, los cuales pues manejan otro presupuesto, otra calidad de vida, de repente para ellos no es complicación adquirir este tipo de productos, pero en Latinoamérica no es muy común, entonces por eso muchas veces no es posible hacer y lograr la eliminación de peligros, ¿no? Imagínense si estos dispositivos para altura estuvieran en Perú o en Latinoamérica, pues nos evitaríamos cualquier tipo de accidentes en altura los cuales tenemos, ¿no? Que el trabajo en altura es uno de los principales peligros en los cuales desencadenan en accidentes de trabajo en Latinoamérica y en Perú. Bien, entonces, como dice acá, ¿no? El peligro de caída desaparece, el riesgo de caída, acá no es peligro, el riesgo de caída desaparece. Ya no voy a tener un riesgo de caída a diferente nivel. Entonces, eliminamos la altura como condición de trabajo, ¿no? Aquí cumplí con esta parte de eliminación del peligro. Bien.
Vamos con este segundo ejemplo. Vamos con este segundo ejemplo. A ver, aquí sí me gustaría que alguien de ustedes por el chat me comente qué creen con eso que ven, qué creen que se eliminó, qué peligro se eliminó ahí, porque ahí vemos distintos peligros. ¿Qué peligro se eliminó ahí? El peligro de levantamiento manual de cargas. Correcto, Brian, ¿no? El peligro de levantamiento manual de cargas. Acá podemos ver que el trabajador está alzando aparentemente un saco de 50 kilos, ¿no? Aquí él tiene un peligro, como lo dijo su compañero, de levantamiento manual de cargas, hay un peligro ergonómico. Su riesgo es que tenga un sobreesfuerzo, una lesión, quizás por esa manipulación manual de cargas. Y acá vemos que el trabajador ya no hace este esfuerzo, ¿no? Porque antes lo ponía acá, en esta faja transportadora, ahora todo lo hace un montacarga. Entonces, el trabajador, el peligro de cargar material, el peligro de manipular algún tipo de carga que tenga mucho peso, ya lo eliminó. Ese peligro ya se eliminó. O sea, yo ya no voy a tener el riesgo de que mi trabajador tenga una lesión musculoesquelética o se lesione una parte del cuerpo por mucho peso. O sea, ese riesgo lo eliminé. ¿Por qué eliminé el peligro? Sin embargo, también yo puedo observar que genera otros peligros. ¿Qué otro peligro se puede generar? ¿O qué riesgo se podría generar en esta actividad nueva que pueden ver ustedes? Atropellamiento por uso de la máquina. Correcto, ¿no? Porque a pesar de que yo mi peligro ergonómico, digamos, ya lo controlé porque lo he eliminado, es común también que cuando tú eliminas, porque cambias el proceso, se suben otros peligros. Pero no quiere decir que esté mal, ojo, no quiere decir que esté mal que aparezcan nuevos peligros, porque en realidad peligros nosotros van a ver siempre. O sea, peligros, nosotros estamos expuestos a peligros todos los días desde que nos levantamos, ¿no? En nuestras casas bajamos escaleras, todos los días vamos a tomar el carro, tenemos un riesgo de atropello, tenemos vehículos en movimiento. O sea, la vida está llena de peligros y riesgos y el mundo laboral también. Sin embargo, yo controlé uno, que es el ergonómico, y aparece otro, ¿y qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Proponer controles, quizás no eliminar ese peligro porque acabo de con salvar uno más, pero quizás puedo tener más supervisión, quizás puedo tener más mantenimientos preventivos a mi equipo, de repente puedo tener sensores, no lo sé, ¿no? Pero esto también quiero dar a entender que no porque te sume otro peligro nuevo, está mal esa gestión, ¿no? El peligro ergonómico lo he eliminado y eso contribuye a la mejora de la empresa, ¿no? Porque ya eliminé un peligro. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el otro que me aparece nuevo? Pues gestionarlo de tal manera de la probabilidad sea menor. Ok, entonces, como dice acá, ¿no? El sobreesfuerzo desaparece, ¿no? ¿Por qué desaparece? Porque ya no voy a tener que alzar nada, todo lo va a hacer un montacarga, entonces efectivamente, eliminamos la manipulación manual de la carga. Entonces, esa ha sido un poco la gestión de lo que es eliminación del peligro. Ahora vamos a conversar un poco acerca de la sustitución del peligro. La sustitución del peligro como tal, como su mismo nombre lo dice, como ya lo hemos conversado también, consiste en reemplazar, no sustituir es sinónimo de reemplazar, reemplaza un peligro por otro que represente un menor nivel de riesgo para el trabajador. Sin embargo, aquí en esta medida de control, el peligro no lo logro eliminar. O sea, a diferencia de que antes eliminaba altura o eliminaba ergonomía, ya no iba a haber, aquí ya no lo elimino. ¿Qué hago? Lo reemplazo por otro menos peligroso. ¿Cómo se logra? Nos dice acá. Lo logro reemplazando materiales, equipos o productos por otros menos peligrosos. Esta es la clave, ¿no? Voy y lo reemplazo por otro menos peligroso. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? ¿No? Quizás reducir la energía del sistema para que haya menos fuerza, menos presión, menos temperatura, menos altura, menos profundidad, menos tensión, ¿no? Yo veo la forma de minimizar todo lo que me genera a mí algún tipo de peligro. Lo minimizo.
También puedo cambiar de método de trabajo a uno que me parezca más seguro. No lo logro eliminar del todo, pero veo una forma, digamos, más segura también de eliminarlo, ¿no? Es mi prioridad 2 de la jerarquía de controles. Reduzco el nivel de riesgo, ¿no? En esa sustitución. Y cuando la eliminación no es viable, o sea, si yo veo que mi empresa no pudo eliminar el peligro, quizás no me dieron presupuesto para lograr eliminar ese peligro, intenté, hice de todo, y no, ya tengo que pasar a la siguiente, que es la sustitución. O sea, tengo que velar por al menos tener ahí un poco la sustitución del peligro. Bien, entonces, acá tenemos unos ejemplos respecto a sustitución del peligro, los cuales voy a mostrar por ahora. Bien, este de acá es clave en la sustitución del peligro, ¿no? Es un ejemplo común y que se usa mucho para explicar ese tipo de casos. Por ejemplo, acá estoy trabajando con un martillo neumático ruidoso, ¿no? ¿Quién no ha escuchado el ruido molesto o incómodo que genera pues uno de estos martillos, rotomartillos neumáticos para construcción, sobre todo para demoler, para hacer demolición, ¿no? Es bastante, genera mucho disconfort este tipo de equipos por su ruido alto, ¿no? Entonces acá el peligro es el ruido, el riesgo de repente es un disconfort auditivo y si es prolongado, ¿no? Y no tengo protección a 85 decibeles, puede volverse un hipoacusia, ¿no? Pero por ahora, que no sabemos mucho el contexto, pues vamos a hablar de un disconfort auditivo, una incomodidad. Entonces, ¿cuál es para eliminar el peligro? Yo tengo que simplemente dejar de hacer una pizca de ruido y eso no lo voy a hacer porque yo quiero perforar. Entonces, ¿cómo lo sustituyo? Me compro o pido una perforadora eléctrica silenciosa. De repente, de acá te genera 98 decibeles de ruido, ¿no? O sea, sin protección y con protección de repente te llega a 70. Imaginemos este equipo que también tiene la misma función de perforar, me genera 60 decibeles sin protección auditiva y con protección auditiva de repente 41. Entonces disminuí bastante, ¿no? Mi peligro. Hubo una disminución de ruido. Entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, de sustitución del peligro, ¿no? Uso otro equipo, el cual tiene la misma función, sin embargo, disminuyo el peligro, ¿no? El peligro ya lo mitigo un poco, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de una sustitución del peligro, ¿no? Quizás yo no pude eliminarlo, el peligro, el ruido sigue existiendo ruido, sigo exponiéndome a ruido, pero digamos a un ruido que 45 decibeles con protección auditiva pues no me va a generar algún tema o alguna enfermedad ocupacional, o sea, no voy a enfermarme pues no sé, de hipoacusia o no voy a tener problemas auditivos en algún futuro, no, no, es lo bueno que estoy sustituyendo el peligro, ¿no? Lo estoy de alguna manera gestionando y mejorando. Este es un caso parecido a este tipo de equipos. Es muy común también ver este tema, ¿no? Antes, ¿no? Se utilizaba una máquina a combustible. Una máquina a combustible. Ya saben ustedes que la máquina a combustible muchas veces genera bastante humo, ¿no? El peligro acá es el humo, y acá el riesgo podría ser una irritación a las vías respiratorias, si eres alérgico de repente una intoxicación. Entonces, ustedes saben que el humo es peligroso, ¿no? Es un peligro químico. Entonces, que justamente hemos hablado, recuerdan, la clase pasada en la clase de identificación de peligros, los tipos de peligros, hicimos una dinámica también, recuerdan, este tipo químico. Entonces, muchas veces me puede generar algún disconfort, me puede generar alguna irritación. Entonces, ¿qué hago? Sustituir el peligro, si es que no lo puedo eliminar, utilizo una máquina eléctrica que ya no es a combustible, sino esta máquina ya tiene batería, y esa batería es eléctrica, la dejo cargando y no tiene emisiones, ¿no? O si tiene emisiones, son mínimas las emisiones, no es como estos equipos que parecen viejitos y te generan un montón de ruido y aparte te generan un montón de humo, sale humo por un montón. O esos, no sé si ustedes han visto esos carros viejos que a veces pasan y mientras tú vas manejando te sale la cantidad de humo.
aparte contamina el medio ambiente y todo. Wow, ¿no? Entonces, acá estoy sustituyendo el peligro, ¿no? Un equipo que tengo, lo sustituyo por otro equipo que me hace la misma función, pero menos peligro, es menos peligroso. Bien, entonces ya hemos conversado de las dos primeros jerarquía de controles, las cuales son eliminación y... Ahora vamos un poco a hablar de del tercer lugar para cerrar el tema de los controles duros, lo que decíamos así, las barreras duras, que es el control de ingeniería, ¿no? Los controles de ingeniería consisten en diseñar o modificar equipos, procesos o instalaciones. Entonces, esta es la clave para diferenciar un control de ingeniería. Se tiene que diseñar, modificar, consiste en diseñar o modificar equipos o procesos o instalaciones. ¿Recuerdan lo que al comienzo de los delfines y del tiburón, ¿no? Para el tiburón, para controlar el tiburón, el peligro, ¿no? Ahí se instaló como que una jaula, ¿no? Enjaularon al tiburón. Entonces podríamos decir que se diseñó una jaula para custodiar a los tiburones. Entonces, eso es control de ingeniería. Todo lo que se diseñe, todo lo que se modifique en el proceso, en el equipo, en la instalación, para aislar el peligro, ¿no? ¿Cómo digo aislar? Porque, por ejemplo, los tiburones, recuerdan, estuvieron aislados en una jaula, estuvieron juntos, compactos. Entonces, todo lo que me genere este tipo de aislamiento, diseño en el proceso, en el equipo o en la instalación, estamos hablando de un control de ingeniería. Entonces, claramente, porque al estar mitigados estos peligros, pues se reduce la exposición del peligro, ¿no? Y no depende del comportamiento humano. Porque, digamos, esa jaula del tiburón, así esté de curioso la persona que quiere entrar, la jaula está ahí y no la va a poder pasar. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones claves para este tipo de control de ingeniería? Las consideraciones claves es que se instalan barreras físicas, sistema o dispositivos técnicos, ¿no? No se cambia el peligro sigue estando ahí, ¿no? El peligro sigue estando ahí presente, sigue habiendo un peligro, pero quizás con menos exposición, ¿no? Y claro, con menos exposición es realmente lo que está, ¿no? Menos exposición. Y como dice acá, justamente lo que yo les decía, se reduce la exposición del trabajador a ese peligro, ¿no? Ese es el control ingeniería. Este es un ejemplo también que es parecido al que hemos visto de sustitución, pero hay una ventaja clave que hace de que sea un control de ingeniería. Por ejemplo, acá, ¿no? Vemos el peligro, tenemos el peligro muy parecido al anterior. El peligro es el polvo respirable que hay cuando yo ejecuto una máquina para demoler, ¿no? Ese es el peligro. El riesgo, pues acá puede haber una irritación a las vías respiratorias, una intoxicación, ¿no? Ese es el riesgo como tal. Entonces, ¿cuál es mi control de ingeniería en esta imagen, no? Mi control de ingeniería es, como dice acá, instalación de un sistema de extracción localizado de polvo. Está acoplado a la herramienta de corte-perforación. Entonces, ¿qué incluye esta instalación? Una campana o boquilla de captación en el punto de generación, una manguera conectada a un extractor industrial que tiene un filtro EPA. Entonces, vemos acá, el equipo se le ha adaptado un sistema de extracción. O sea, se ha hecho una modificación al equipo. Se le ha puesto filtro, se le ha acoplado, como dice acá, una extracción localizada de polvo, tiene una campana con boquilla y tiene una manguera que está conectada a un extractor. Entonces, imagínense, tiene todo un sistema que se le ha instalado al equipo. Entonces, ahí estamos hablando de un control de ingeniería, ¿no? Porque se alteró el equipo, se alteró el proceso con una barrera, con una instalación para controlar y encapsular el peligro. Entonces acá el peligro, el polvo ya no sale directamente, sino todo lo que analiza el filtro, queda atrapado acá en este sistema. Entonces ahí estamos hablando de un control de ingeniería. Este ejemplo también que pueden ver por acá, ¿no? Acá el peligro es las partes móviles expuestas de esta máquina, ¿no? Esta máquina tiene partes que tiene como una especie de válvulas rotativas, ¿no? Tiene una especie de válvulas rotativas
las cuales su principal riesgo es el atrapamiento, ¿no? El atrapamiento de manos y por ahí algún corte también, ¿no? Algún corte de dedos, un corte de manos, porque son válvulas que están constantemente rotativas, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de un peligro de partes móviles expuestas y de un riesgo de atrapamiento. ¿Cuál es entonces el riesgo de atrapamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el control de ingeniería? El control de ingeniería es acá instalar una guarda de seguridad fija que impide el acceso del trabajador de sus manos a partes móviles. Entonces acá vemos, ¿no? Acá está el equipo. Miren, y acá el trabajador ya tiene esta guarda, la cual ya no va a permitir que la mano del trabajador entre o quede expuesta. O sea, si el trabajador está distraído, de repente su mano, no sé, se distraiga con el celular y su mano la ponga ahí, o sea, ya no va a poder porque ya hay una barrera física que está ahí. Y así el trabajador esté distraído, esté conversando, no sé, o pase algo que el trabajador no esté en sus sentidos, la barrera va a impedir el contacto del peligro con el trabajador. Entonces va a disminuir los accidentes, ¿no? Por ejemplo. Ese sería un buen ejemplo de control, de control de ingeniería, ¿no? Y a lo largo de las empresas, sí he visto muchos controles de ingeniería, sobre todo en las empresas de construcción y en las industrias, ¿no? Vemos guardas de seguridad, vemos, vemos guardas, vemos válvulas, vemos rejillas, vemos, separaciones, ¿no? Siempre vemos, bueno, yo he estado viendo en industrias, en empresas de construcción, amoladoras con guarda, no, equipos los cuales tienen como que pantallas para evitar que salgan chispas, para evitar que hayan material particulado le afecte a alguien a la vista. O sea, ya tenemos controles de ingeniería, perdón, que están implementados en las organizaciones, sobre todo ello. Entonces, en Perú podemos ver muchos controles de ingeniería, sobre todo en Latinoamérica. Quizás la eliminación y la sustitución son un poco más difíciles de implementar por su mismo costo, por el mismo tiempo, pero los controles de ingeniería sí, ¿no? Sí veo que están avanzando en cuanto a seguridad acá en Latinoamérica. Bien, entonces aquí vamos a ver, a conversar un poco acerca de, siempre a veces hay una pequeña dificultad, por así decirlo, para saber cuál es el sustitución del peligro y cuál es control de ingeniería, porque puede causar a veces cierta confusión, ¿no? No son lo mismo y estas son sus diferencias claves, ¿ok? De tanto la sustitución de peligro con el control de ingeniería. ¿En qué consiste la sustitución del peligro? ¿No? La sustitución del peligro es reemplazar el peligro por uno menos peligroso, ¿no? Eso lo habíamos visto en la parte de teoría. El control de ingeniería es controlar o aislar el peligro existente. Esa es la principal diferencia. Uno reemplaza el peligro y otro lo controla y lo aísla, ¿no? Creo que esa sería la palabra clave, aislar. Se cambia de la fuente, la sustitución del peligro sí cambia desde la fuente, ¿no? Porque el peligro lo sustituyes desde la fuente. El control de ingeniería no, porque como lo aíslas, se mantiene. El peligro desaparece, en ninguno desaparece. No desaparece en la sustitución y no desaparece en el control de ingeniería. En el único donde desaparece el peligro es en eliminación del peligro, ¿no? En el resto, el peligro sigue existiendo. ¿Qué se reduce principalmente? En la sustitución, yo reduzco la peligrosidad de la gente. ¿Qué quiere decir? Yo busco algo que sea menos peligroso, ¿no? Recuerden, si yo estoy a una altura de 5 metros, sustituyo una por 3 metros. Si yo estoy por ejemplo, de repente tengo inflamable cerca, no sé, a 5 metros, yo lo reduzco a tener a 30 metros para que esté más lejos el inflamable. Entonces, es sustituir el peligro, busco lo menos peligroso. Sin embargo, en control de ingeniería, yo no me voy a que si es más peligroso o menos peligroso. Yo me voy acá, veo la exposición. ¿Cuál está menos expuesto? Porque yo lo voy a aislar. ¿Okay? El peligro lo voy a aislar. Entonces, ¿estoy más expuesto o menos expuesto? Acá veo este tema, ¿no? De reducción. El tipo de acción, acá siempre mayormente es un cambio de equipo, cambio de material, cambio de proceso, ¿no? Como lo había dicho, en control de ingeniería es siempre diseñar algo, una barrera, un encapsulado, una guarda de seguridad, ¿no? Acá nos da un ejemplo
que también es típico. Si quiero sustituir el peligro y tengo ruido, ¿cómo sustituyo un equipo que genere menos ruido, sea más silencioso? Y si voy por control de ingeniería, ¿cuál sería mi medida de control? Una cabina acústica que me encapsule todo el ruido que genera. Bien, el rol del trabajador. ¿No? El rol del trabajador en ambos casos no depende de la conducta, ¿no? Como ambos están dentro de las barreras que tenemos, por así decirlo, duras, ninguno depende de la conducta del trabajador. Así el trabajador esté más distraído, menos distraído, cometa más actos subestándar, de repente el trabajador tenga más cultura de seguridad, menos cultura de seguridad, eso no va a depender, ¿ok? ¿Por qué? Porque ambas son controles tan eficientes que no van con lo del trabajador. Y pues claramente el nivel de jerarquía es superior a la sustitución, es el puesto número 2 y el control de ingeniería es el puesto número 3, ¿no? Entonces espero que haya quedado un poquito más claro el tema de la sustitución del peligro con el control de ingeniería, porque muchas veces suele ocasionar un poco de dudas estos controles. Bien, ahora vamos a hablar acerca del control administrativo. Bien, habíamos también conversado acerca un poco del control administrativo, ¿no? Los controles administrativos consisten en establecer normas, procedimientos, acciones, políticas, todo lo que sea documentario o visual, carteles, señaléticas, cintas de peligro, todo ello, que reduzcan la exposición al peligro, modificando la forma en la que las personas trabajan. Las consideraciones claves aquí en este control administrativo es que depende del cumplimiento de las personas. Este control, lo había explicado, sí depende del comportamiento de las personas, reduce también la exposición, pero no elimina el peligro. Ninguno elimina el peligro, solamente la eliminación, ¿no? Y es menos confiable que los controles de ingeniería. Definitivamente es menos confiable porque depende del trabajador, depende mucho del trabajador. Los controles administrativos, entonces, ¿cuáles son? Sirenas y alarmas, por ejemplo. Todo lo que tenemos, todo lo que sean sirenas, alarmas, todo ello, alguna algún tema de alarma contra incendio, de sirena contra sismo, todo ello es un tipo de control administrativo, ¿no? Incluso he visto a veces en obra que a veces como con un pito tocan, ¿no? Hacen un ruido para que el trabajador que comete un acto inseguro esté más alerta. Todo ello es un control administrativo. Y todo lo que sea emisión de sonidos para el trabajador. Aquí vamos al tema también que otro control administrativo son todo lo que son todo tipo de señalizaciones, ¿no? Cuando ustedes ven peligro, ruido, riesgo de atropello, riesgo eléctrico, prohibido el paso, todo, cualquier tipo de no ingresar, material inflamable, riesgo de caída, todo tipo de señalización perdón, controles administrativos. También lo es cintas de peligro, rojo y amarilla, también lo es malla de seguridad, todo lo que sea todo cerrado un ambiente, ¿no? Que esté cerrado, todo es control administrativo. Cualquier tipo de capacitación, entrenamiento, inducción, charla, también son controles administrativos, ¿no? Y lo volví a repetir, que en todas las empresas mayormente se hacen controles administrativos porque en las empresas el primer día de las labores se da una inducción, hay capacitaciones específicas, le das las pautas necesarias al trabajador. Entonces, todos ellos son controles administrativos, ¿no? Los que también son controles administrativos son los procedimientos, ¿no? Las empresas tienen sus procedimientos escritos de trabajo seguro, hay un procedimiento para trabajo en altura, un procedimiento para soldadura, no sé, un procedimiento para ingreso a áreas críticas, todo lo que tenga que ver con un procedimiento son controles administrativos, ¿okay? Todo lo que son procedimientos. Y cuando vamos ya un poco al control operacional en campo, estoy seguro de acá que hay uno más que Percy dice, las alarmas de los volquetes también es un control administrativo, sí.
las alarmas en los volquetes, la circulina cuando hay una maquinaria en línea amarilla, una motoniveladora, un rodillo liso, un rodillo neumático que tiene su alarma, ¿no? Y va sonando, o alarmas de retroceso, todo ello son controles administrativos. También otro control administrativo son todo lo que son permisos de trabajo, ¿no? Si de repente la maquinaria tiene un checklist de inspección, si de repente tú tienes tu ATS, un petar en altura, petar en caliente, todas esas documentaciones, checklists, inspecciones, permisos de trabajo, ATS, hiperc continuo, todo ellos son controles administrativos, todos esos documentos de gestión. O mejor dicho, todos los documentos de control operacional son controles administrativos, ¿no? Lo mismo sucede con la etiqueta y rotulación, ¿no? La etiqueta en los productos químicos, cuando rotulas producto químico, ¿no? Le pones su ficha de seguridad, todo ello también son controles administrativos. Cuando hay controles, por ejemplo, en el cual tiene que ver con horarios y rotación de horarios, ¿no? Porque de repente suele pasar para los vigilantes que trabajan 12 horas, los vigilantes, ¿no? Y de repente una semana trabajan de 7 de la mañana a 7 de la noche y la otra semana de 7 de la noche a 7 de la mañana, ¿no? Inversa. Y cuando le preguntan cómo, mi control es de que el trabajador rote para que no se fatigue por el horario nocturno. Entonces, ese control sería un control administrativo, ¿no? Porque horarios y rotación de horarios, todo ello es un tema de control administrativo. Y controles de acceso es cuando pones prohibido el paso a este lugar, ¿no? Este acceso no está disponible. Cualquier tema de accesos que haya de un ambiente a otro, el cual tú lo prohíbes, también son controles administrativos. Entonces, como vemos, hemos recapitulado todos los controles administrativos. Podemos concluir que en las empresas hoy en día son muy usados los controles administrativos, son bastante usados los controles administrativos en todas las empresas, ¿no? ¿En qué empresa no hemos visto señalizaciones, alarmas, permisos de trabajo? No. Entonces, a pesar de que son muy usados, ¿por qué a veces fallan? Porque, como les digo, no son tan efectivos, es una barrera blanda. Depende del trabajador respetar o no esa señalización, ese letrero, ¿no? Depende del trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les cuento un poco, yo en mi trabajo en el que estoy, que trabajo en una universidad, ya lo he repetido en varias ocasiones. Bueno, la universidad pues está llena de estudiantes y de trabajadores, ¿no? Y de docentes en mayor dimensión. Entonces, a veces suelen haber trabajos, por ejemplo, hubo un día un trabajo de pintura, ¿no? Estaban pintando a nivel, pero habían cerrado un área y la habían cerrado correctamente, le habían puesto malla naranja, encima le habían puesto cinta de peligro, le habían puesto por prohibido el pase, uso de PPs. Entonces, una docente estaba pasando y como la docente había llegado tarde, eran ponte las 9 y, no, perdón, su clase la tenía que dictar a las 9 de la mañana y eran como ya las 9:10 y todavía no llegaba a su clase. Justo habían cerrado el pasadizo por el cual era más rápido para llegar. Entonces, ¿qué hizo la trabajadora? Alzó la señalización, a pesar de que vio que estaba prohibido, alzó la malla, alzó la cinta, pasó por debajo, ¿no? Y en lo que pasa por debajo de la malla y de la cinta, un trabajador estaba con un balde, y como la trabajadora al subir, porque se agachó para pasar, y a la hora de ponerse de pie, choca con la brocha y se le cae el balde de pintura al trabajador, ¿no? Y le manchó toda la ropa y se hizo como que un problema. Se llamó, me ha manchado. Cuando vimos las cámaras, la trabajadora en sí ni siquiera había hecho, disculpa, déjame entrar, a pesar de que está la señalización ahí, quiero entrar porque llega más rápido. O sea, nada, la trabajadora del sol, lo que decía peligro, no pasar, y hizo caso omiso y siguió. Entonces, ahí, por ejemplo, es una falta de la persona. Entonces, la persona tuvo el poder de decidir, paso lo que dice que está prohibido, y llego más rápido a mi clase, o de repente doy toda la vuelta, ¿no? Llego tarde, pero ya es mi responsabilidad y me evito a tener algún peligro porque me dice que está prohibido el pase. Entonces, digamos también, con eso quiero dar a entender pues que el tema de la señalización es blando porque ya depende del trabajador, entrar o no entrar, ¿no? Ya depende mucho del trabajador. Entonces, eso ha sido un poco
el tema de los controles administrativos, ¿no? Ahora vamos a hablar ya de la última medida de control, que son los equipos de protección personal. Bien, los equipos de protección personal, como su mismo nombre lo dice, como también es muy común, creo que todos sabemos cuáles son los EPPs, los equipos de protección personal. Son dispositivos, accesorios, incluso también algunas vestimentas se consideran EPPs, que están destinadas a proteger al trabajador ante uno o más riesgos. Como dice aquí, el EPP actúa como la última barrera de protección. Actúa como la última barrera de protección cuando el peligro no ha podido eliminarse, sustituirse o controlarse adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando ya no tengo nada por qué controlar en la jerarquía anterior, uso los EPPs. Sin embargo, no quiere decir que porque yo tengo el peligro eliminado, no voy a usar el EPP. O sea, tampoco es, ¿no? El EPP es la última medida, pero hay que usarlo, ¿no? Digamos, no porque he puesto control administrativo, ¿no? Y porque como ya puse señalización, el EPP es la última, no lo puedo usar. No, tampoco hay que se entienda eso, ¿no? Es la última medida, pero ¿en qué? En el sentido de que es lo último que tengo que yo poner para controlar el peligro, pero igual tengo que usarlo, ¿no? Como vemos en obra, el EPP es indispensable, ¿no? Lo tengo que usar sí o sí, a pesar de que sea mi última medida de control. De repente en obra tengo control administrativo, tengo control de ingeniería, pero no quiere decir que porque tengo eso el EPP ya no lo voy a usar. También lo debo usar, el equipo de protección personal, ¿no? Y bueno, los EPPs, pues, creo que todos, como perdón, lo había comentado al inicio de la clase, todos en seguridad tenemos noción de cómo son los EPPs, que se usan para controlar algún tipo de peligro, ¿no? Decía también que muchos creen que seguridad simplemente es que el trabajador use el EPP y ya. No, pero no es solo eso, ¿no? El EPP es la última medida de control, es necesario para mitigar los peligros. Y como acá su nombre lo dice, equipos de protección personal. Eso también quiero detallar un poco porque hay muchas empresas las cuales a veces por ahorrar costos, le dan el EPP a, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que Percy, que está justamente por acá participó, trabaja en una empresa, tiene 3 meses, ¿no? Y le sale otro trabajo, deja su trabajo actual, se va a otro y deja su casco, deja sus guantes y su uniforme, ¿no? Sus zapatos también. ¿Qué hacen muchas empresas? Yendo otro trabajador, de repente viene su reemplazo y le dan esos mismos EPPs. Entonces, el nombre técnicamente dice personal, de uso de equipos de protección personal. Entonces, los EPPs son personales, o sea, no lo puedes transferir a otra persona para que lo use como parte de su día a día de sus EPPs. O sea, eso sí no se debe hacer porque su nombre dice son equipos de protección personal, ¿no? Y si un fiscalizador ve eso, también lo puede multar. Por eso también que cuando se entregan los EPPs, hay una persona que firma, ¿no? O sea, si a mí me entregan cascos, zapatos, guantes, lentes, yo firmo que me han entregado en tal fecha, cuántos me han dado, ¿no? Incluso cuando se malogran o se deterioran, ahí también firmo que para mi cambio, ¿no? Firmo para mi cambio y sé que ya me han renovado. Entonces no se puede hacer eso, ¿no? Salvo sea una emergencia, no sé, te lo presto solamente porque quiero entrar acá y ya, pero como que rápidamente, ahí digamos el criterio se podría afinar, pero no como que te lo doy para que tú lo uses toda la jornada cuando ya ha sido usado, ¿no? Eso sí, no está bien. Las empresas, de repente si tienen un EPP que ya ha sido usado, se puede guardar como que para ocasiones especiales o puntuales para prestar a alguien que quiera hacer una visita de repente, pero no para que él se lo den a otra persona para que sea parte de su día a día, ¿no? Porque son, como su mismo nombre lo dice, son EPPs, equipos de protección personal, ¿no? Y bueno, los EPPs también se tienen que usar de acuerdo al peligro, ¿no? De acuerdo al tipo de peligro que genera la actividad. Por ejemplo, si estoy expuesto a caída de objetos, a caídas a desnivel, pues tengo que usar mi casco de seguridad, ¿no? Si estoy en una obra como tal, tengo que usar los zapatos, no toda la jornada.
Si estoy utilizando algo que me puede lacerar las manos, me puede raspar, tengo que usar mis guantes, ¿no? Si estoy ante algún equipo que me genera mucho ruido, tengo que usar mi protección auditiva, ¿no? Si estoy haciendo trabajo en altura, pues lógicamente tengo que usar mi arnés de seguridad, mi casco, mi barbiquejo, ¿no? Si estoy ante un peligro que el cual tenga mucho polvo, material particulado, tengo que usar mi mascarilla. De repente, si estoy ante algún trabajo eléctrico, de repente que voy a hacer un trabajo en media tensión, ¿qué tengo que usar para media tensión? Básicamente, calzado de seguridad dieléctrico, guantes dieléctricos clase 00 que son para media tensión, mi careta antiarco, traje ignífugo, tengo que usar una manta ignífuga también, perdón, una manta dieléctrica, y herramientas dieléctricas también, porque ya es un trabajo de media tensión, ¿no? Si voy a usar amoladora, ¿qué tengo que usar? Mi careta facial para evitar que pues alguna chispa de la amoladora caiga a mi rostro, que de repente el disco salga y al menos mitigue algo la parte de la vista. Entonces, como ven, el EPP se usa por algún peligro que esté expuesto en la actividad. ¿Ok? Esto lo digo ¿por qué? Porque yo he tenido casos en los cuales, no sé si lo conté en esta clase, la clase pasada o en otra, pero estuve trabajando en una obra donde había el jefe de seguridad de la obra una vez le puso una falta a un trabajador por no usar los EPPs cuando estaba en la cola del servicio higiénico. O sea, y a mí, yo era un supervisor de una contrata, entonces a mí me pareció mal ese criterio, porque si bien estaba dentro de la obra, los baños estaban en una zona donde no había un peligro de caída de objetos, no habían, o sea, era una zona donde estaba el comedor y al lado los baños. Entonces, que te llame la atención o te ponga una falta por no usar no usar el casco cuando estás en la cola para entrar al baño, sí me pareció, el criterio estaba mal. No, no sé de repente qué opinan ustedes. Una cosa es ser estrictos que en obra, porque si yo le encontraba al trabajador en obra, así no esté haciendo nada, pero dentro de obra, yo creo que pues en obra sí ameritamos estar con el casco y todo, pero en la fila del baño, no sé, ¿qué creen ustedes? Yo a mi criterio no considero una falta al trabajador, no, lo mismo que esté en el comedor sin casco, porque no está dentro de la obra, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo no lo considero, de repente ustedes comparten conmigo, de repente ustedes comparten con el ingeniero que hizo la observación, ¿no? Pero ya estamos hablando de afinar un poco el criterio, ¿no? Porque quiero dar a entender esto porque los CPPs, lo vuelvo a repetir, se utilizan de acuerdo al peligro, pues, que veamos identificados en la zona de trabajo. Bien, entonces ya para ir un poco sintetizando este tema de la última medida de control, que son los equipos de protección personal, ¿no? Estos EPPs no eliminan el peligro, ¿no? Estos EPPs no reducen la peligrosidad de la gente, tampoco controlan el peligro desde la fuente, no lo hacen, ¿no? No reducen las consecuencias del daño, y pues también los EPPs dependen exclusivamente del uso correcto de los trabajadores del EPP, ¿no? Porque también he visto a veces, ahorita en verano, a ver, por acá nos dice Alexander, para ir al comedor pasabas por un área de fábrica, allí nos obligaban a usar el casco por el riesgo de caída de objetos. Depende de la ubicación del área, imagino. Sí, Anthony, ¿no? Si pasas por una zona donde hay un peligro inminente, donde hay un riesgo de caída de objetos, definitivamente, pero donde yo te comento, el baño estaba en una zona que estaba fuera, o sea, estaba dentro de la obra, pero estaba fuera de toda la parte de operación, o sea, estaba donde estaban las oficinas administrativas, donde estaban los campers de las oficinas, donde estaba el comedor, o sea, no había riesgo de caída de objetos, no, no había. Y observaba el jefe de obra a la gente que no estaba con lentes ni con casco. Entonces, en la fila del baño. Entonces, yo considero que si de repente en la zona del baño sí había, no sé, algún andamio o algo, sí, pues no, sí ameritaba el tema del casco. Pero en ese caso yo no, en ese caso no, pues no vi algún tipo de riesgo de caída de objetos para que puedan tener el casco de seguridad, ¿no?
Entonces, volviendo al tema de los EPPs, ¿no? Gracias igual, Anthony, por tu apreciación. Bueno, creo que la idea está clara, ¿no? Si tienes algún peligro eminente, pues ahí sí tienes que usar el EPP que corresponda, ¿no? Porque ya estás identificando que hay un peligro, que estás evaluando el riesgo. Entonces ahí sí, ¿no? Entonces, como vemos acá el EPP, ¿por qué es la última medida de control? Porque no elimina el peligro, no reduce la peligrosidad, no controla la fuente, no reduce la consecuencia del daño, quizás amortigua por ahí un poco, pero no es que haga mucha la diferencia. En algunos casos sí, ¿no? En algunos casos triviales, el EPP también, con esto no quiero decir que el EPP sea lo peor y que no se debe usar, o sea, a pesar de que sea la última medida de control, el EPP ha salvado muchas veces o ha mitigado un poco cuando hay caída de objetos por usar el casco, cuando, por ejemplo, también de repente tenía un cúter, ¿no? Tenía un cúter, por ejemplo, como dice acá Anthony, la línea de vida en trabajos en altura, ¿no? ¿Cuántos trabajadores han quedado suspendidos en altura y se han salvado su vida? ¿Cuántos trabajadores también, por tener el arnés sin estar enganchados, este, sin estar enganchados han fallecido, ¿no? Han fallecido y siempre se hace la pregunta, ¿qué hubiera pasado si sí hubiera estado anclado a la línea de vida, ¿no? Entonces, ahí sí hubiera salvado la vida de los trabajadores, ¿no? Que tenían ese riesgo de caída. Entonces, ahí sí, por eso vuelvo a repetir, no quiero decir que los EPPs pues no ayuden, que los EPPs no sean necesarios, ¿no? A pesar de que es la última medida de control, sí, ¿no? Sí son necesarios igual, de alguna manera usarlos siempre, ¿no? Entonces, es el último nivel de control, se aplica solo como complemento, nunca como una medida frente a un riesgo significativo. Bien. Ahora ya hemos conversado acerca de estas 5 medidas de control. No hemos ya hablado de las 5 medidas, explicado un poco a detalle, no hemos explicado a detalle las 5 medidas de control. Ahora vamos a hablar un poco de los desafíos en su implementación, ¿no? Porque sí hay desafíos en implementar algunas medidas de control. Entonces, por ejemplo, la primera, razones reales, ¿qué es lo que pasa en campo, no? El primero es el costo y la percepción del gasto, ¿no? Les decía que a veces el peligro es muy costoso, ¿no? La eliminación del peligro es muy costosa, muchas veces, ¿no? Muchas veces, cuesta de repente, como la primera imagen que les di, recuerdan, de ese equipo que reemplazaba luminarias, ¿no? Que tenía un sistema de poleas, la cual evitaba que el trabajador suba en altura, entonces tiene un costo, ¿no? De repente, he visto también que en Japón, en China, las ventanas de los edificios grandes que tienen, el trabajador ya no sube en andamios o en andamios colgantes, ¿no? Lo que hacen es, ahora limpian ventanas con un dron, ¿no? Con un dron que dispara aire y agua y de esa manera limpia la ventana, ¿no? Entonces, imagínense tener eso en Latinoamérica, ¿no? Drones, los cuales te hacen que las ventanas las limpien, ¿no? Y ya eliminas el peligro del trabajador. Percy dice, una barrera sólida es un control de qué tipo. Una barrera sólida, la barrera sólida es la eliminación del peligro, la sustitución del peligro y el control de ingeniería. No, esas tres son las barreras sólidas. Control, ingeniería, eliminación y sustitución del peligro. Bueno, estaba conversando respecto a que a veces es muy costoso el tema de la eliminación del peligro, ¿no? Muchas empresas entonces no quieren invertir en ese tema, en tener un equipo costoso, entonces se van por otra alternativa, ¿no? Que quizás no eliminan, sino sustituyen el peligro. También la falta de diseño preventivo, ¿no? La SCT entra tarde cuando el proceso ya está definido y solo queda poner reglas y PPs también, ¿no? Esta parte también, a ver, Anthony nos dice, también para limpiar ventanas en altura hay un dispositivo imantado con el cual limpias y es más barato que el drone, ¿no? Por ejemplo, ahí Anthony nos está dando una opción, otra opción también,
que es más económica que el dron, ¿no? Nos dice que hay ventanas en altura, perdón, que hay unos dispositivos que se usan en la limpieza de ventanas, ¿no? Son imantadas y los cuales están más barato que el dron, entonces podría ser ahí una alternativa para poder mitigar ese peligro, ¿no? Ese riesgo de caída de desnivel que tiene la persona para hacer un trabajo en altura, ¿no? Bien, entonces, respecto a los controles, a la eliminación del peligro, a veces suele ser muy costoso, ¿no? Suele ser muy costoso. Entonces, ¿por qué las empresas utilizan o mayormente se van más por el control administrativo y el EPP? ¿Y por qué se van más para ello? ¿No? Porque son más rápidos y más baratos, no detienen la producción, ¿no? Un EPP, ya, ¿cuánto están ahora los zapatos de seguridad? Están muy baratos los zapatos, los cascos, incluso los arneses, no están como antes, ¿no? El costo de los EPPs ha bajado muchísimo, ¿no? Entonces, de alguna manera, las empresas ya no se hacen, problemas por comprar esto, ¿no? Y también son más visibles para la fiscalización, ¿no? Si nosotros vemos regularmente cuando un inspector viene, lo primero que ve es que las personas o los trabajadores usen EPPs, ¿no? Es la primera red. Siempre cuando llegas a una FIL, cuando llega algún auditor, lo primero que ve es ir a la zona de trabajo operativa y ver que el trabajador tenga el tapón auditivo, tenga el casco, el uniforme en buen estado, el zapato, ¿no? Es lo primero que ven. Entonces es lo más vistoso. Entonces, como es lo más vistoso, las empresas primero quieren invertir ahí en EPPs, ¿no? Y a pesar de ello, hay empresas que a veces ni siquiera con eso, ni siquiera cumplen con EPPs, o sea, te demoran en comprar guantes, se demoran en comprar zapatos, y yo también lo he vivido, como prevencionista de una obra que no me daba presupuesto para guantes, que no me daba presupuesto para zapatos de seguridad, a pesar de que los trabajadores ya tenían su EPP roto, maltratado, no me daban presupuesto, entonces, perdón, entonces, a pesar de eso, de que a veces es lo más visible, es lo más rápido para que las empresas salgan con eso, a pesar de eso, hay algunas, no digo todas, hay algunas empresas que ni siquiera le dan EPP a sus trabajadores, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿no? Las alternativas de solución, ¿no? Hay que hablar en lenguaje de negocio, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hablar con nuestra alta dirección y podríamos decirle, ¿sabes qué? El control de ingeniería, esta sustitución del peligro, esta nueva máquina, va a costar esto, sí, pero a la larga va a ser más segura y te va a ahorrar o va a disminuir la probabilidad de que haya un accidente. Entonces, nosotros debemos hablar de esa manera con nuestra alta dirección, porque al final el área de seguridad no es la que va a comprar, no es la que va a dar presupuesto, ¿no? Quien te da presupuesto es siempre tu gerente, tu alta dirección. Ellos al final son los que van a decir si toman la decisión o no. Ellos son realmente, ¿no? Entonces, yo les aconsejo eso, ¿no? Hablar en un lenguaje de negocio con nuestra alta dirección para poder implementar no solo el PP, sino de repente por ahí un control de ingeniería, por ahí una sustitución del peligro, lo que comentaba Anthony, ¿no? Proponerle de repente ese dispositivo que habla él de imantado para ventanas, para disminuir la exposición a la caída del trabajador, ¿no? Entonces, hablar siempre con la alta dirección, ¿no? Pero hablar de una buena manera, las cuales ellos entiendan, ¿no? Que hay un peligro, que hay un costo también en el accidente, ¿no? Porque puede pasar. Bueno, siempre apostar por el control de ingeniería, por el control, por eliminación del peligro, sustitución del peligro, ¿no? De repente por acá dice hacer pilotos a bajo costo, ¿no? De repente invertir en guardas, en barreras físicas, ¿no? Para ver qué tan, a veces también los controles de ingeniería no suelen ser muy caros y como tenemos en nuestras empresas personal de mantenimiento, ellos mismos pueden diseñar, por ahí una guarda, podrían diseñarte un encapsulamiento, ¿no? Una barrera para protección, ellos mismos, y puede ser un ahorro personal y un ahorro también de costos, ¿no? Para implementar una alternativa de solución que es un control de ingeniería, ¿no? Y pues básicamente siempre ir con indicadores, ¿no? A nuestros gerentes tenemos que ir con indicadores, ¿no? Porque saben que los gerentes toman decisiones, los gerentes toman decisiones con lo que son indicadores como tal.
Percy, sí, todas las barreras físicas son controles de ingeniería. Son controles de ingeniería. La señalización es control administrativo. Bien. Entonces, ahora vamos a, si se usa un dron para supervisar, sería un control de ingeniería. Si se usa un dron para supervisar un trabajo en altura, sería eliminación del peligro. Porque si tu trabajo era subir a un techo supervisar y ahora tú usas el dron para supervisar ese trabajo, ya no subes altura, eliminas el peligro de altura. Entonces ahí sería una eliminación del peligro. Bien, vamos con este casito que está acá proyectado, el cual le vamos a leer y me comentan por el chat a ver qué opinan, qué creen que sea, ¿no? Durante los trabajos de esmerilado de estructuras metálicas, se producen proyecciones de partículas que pueden impactar a trabajadores cercanos. La empresa instala pantallas físicas transparentes fijas alrededor del área de trabajo, ¿no? O sea, en pocas palabras, están haciendo un trabajo con un esmeril, puede ser una moladora, esta genera chispas, ponen una pantalla física transparente para que las chispas queden ahí atrapadas y no salga al público, ¿no? Al trabajador que pasa por ahí. En este caso, ¿qué jerarquía de control qué jerarquía de control se ha aplicado en este caso? Controles de ingeniería. Brian Pastor dice control de ingeniería, Anthony también. ¿Qué dice el resto? A ver, ¿alguien más? ¿Qué dice el resto? ¿Qué tipo Control de de ingeniería. también control de ingeniería? Uno más. Bien, como tal, sí, este es control de ingeniería, ¿no? Esta aplicación es un control de ingeniería. ¿Por qué control de ingeniería? Porque se instaló una barrera al, al proceso de esmerilado, ¿no? Se instaló una barrera la cual encapsula el peligro que eran las chispas. Entonces, ya no va a caer chispas a ninguna persona, van a estar encapsuladas. Y recuerdan que cuando era alteración del proceso, del procedimiento, y tiene que ver con una instalación de alguna barrera, tú encapsulas el peligro, ahí sí sería como tal un control de ingeniería, ¿no? Y para responder la pregunta de Percy, si es un dron para supervisar trabajos, sí sería un control administrativo, porque supervisión es un control administrativo. O sea, si tú pones en tu ATS un trabajo de alto riesgo, supervisar constantemente, esa supervisión es un control administrativo. Y si tú en vez de poner una supervisión, digamos, de una persona y lo reemplaces por un dron, sigue siendo un control administrativo. Pero el contexto cambia, como te digo, si de repente el dron lo haces para altura, ¿no? Para el peligro de altura. Tu trabajador ya no sube altura o tu supervisor ya no sube altura, si no lo hace el dron, ahí sí eliminas el peligro de la persona, porque la persona ya no tiene el riesgo de caída. ¿Ok? Pero supervisión en general es administrativa. Bien, a ver, en este caso de acá, operarios utilizan herramientas manuales que generan vibraciones, ¿no? Muchas herramientas manuales generan vibraciones. Bueno, en todo caso, una herramienta manual no, sino que sería ya una máquina, ¿no? La empresa reemplaza estas máquinas por modelos antivibratorios certificados. No, ¿qué jerarquía de control se ha aplicado acá? En este caso. Anthony dice sustitución, ¿qué dice el resto?
Brian Pastor también dice sustitución. ¿Alguien más por ahí? ¿Algún otro comentario que de este caso? ¿Qué cree que qué control es? Bien, entonces, sí, como dice Brian, como dice Percy, como dice Anthony, este caso, pues, es una sustitución del peligro, ¿no? Básicamente yo cambié de máquina por una menos peligrosa, ¿no? Y que era antivibratoria, ¿ok? Entonces, creo que está claro también este ejemplo. Vamos con el último caso. Justamente creo que ya por ahí Percy me había comentado y le respondí, pero igual dicen, una obra de edificación para la inspección del avance de los supervisores debían subir periódicamente a 30 metros de altura a través de andamios. La empresa decide implementar el uso de drones para la inspección visual de avance de obra. Entonces aquí sus trabajadores ya no van a subir, los supervisores ya no van a subir 30 metros, sino lo va a hacer un dron, ¿no? ¿Qué jerarquía de control se aplicó según lo que habíamos comentado? Brian dice medición del peligro. ¿Qué dice el resto? Percy, eliminación, Brian, eliminación. Y sí, pues, ¿no? Efectivamente, chicos, esto es una eliminación del peligro, ¿no? Ya lo había explicado anteriormente, pero sí es una eliminación del peligro, ¿no? Porque el peligro de trabajo en altura y el riesgo de caída a nivel desaparece porque ya lo va a hacer el dron. Bien, entonces, ya para cerrar la clase del día de hoy, vamos a comentar un poco los aprendizajes que hemos tenido el día de hoy, ¿no? No todos los controles tienen la misma eficacia, ¿no? Claramente. Mientras más alto esté el control en la jerarquía de controles que hemos visto, mayor va a ser la reducción del riesgo. Entonces, siempre vamos, como dice la segunda conclusión, tenemos que optar por eliminar o sustituir el peligro, ¿no? Porque es siempre la primera opción. Antes de pensar en algún procedimiento, algún MPP, hay que apuntar siempre a eliminar el peligro y a sustituir el peligro, no es lo primero que tenemos que hacer. Los controles de ingeniería son más efectivos que los administrativos y el uso de PPs, porque no dependen del comportamiento del trabajador. ¿No? Esto es algo que he repetido toda la clase. No dependen del trabajador. ¿Por qué lo digo? Porque muchos accidentes han sido por negligencia de los trabajadores, ¿no? Y seamos sinceros, muchos accidentes de trabajo han sido por negligencia del trabajador. Trabajadores que no se enganchaban en la línea de vida a pesar de que la tenían, a pesar de que han sido capacitados, trabajadores que tienen esa mentalidad que dicen, yo llevo más de 50, no, perdón, yo llevo más de 30 años trabajando en altura y nunca me he caído, ¿no? Eso me pasaba a mí mucho en obra. Yo iba con el trabajador, oye, pero ¿por qué no te enganchas? ¿Por qué no se lo enriquejo? Me dice, no, no pasa nada, ingeniero, yo tengo 30 años, estaba en todas las obras y nunca me ha pasado nada, yo ya sé que, ya sé, ¿no? Entonces, ese pensamiento de complacencia, de exceso de confianza, en seguridad no aplica, porque ustedes saben que en seguridad, un trabajo de alto riesgo, así tengas los años de experiencia que tengas, un descuido de un segundo y genera un accidente, ¿no? Lo mismo aplica para cualquier tipo de trabajo de riesgo. Entonces, hay que tratar de cumplir con las barreras duras, control de ingeniería, eliminación del peligro, sustitución del peligro, porque no dependen del comportamiento del trabajador. Otro aprendizaje, pues, es que reducir la peligrosidad de la gente no es lo mismo que reducir la exposición, ¿no? La peligrosidad actúa sobre el peligro, como vieron el caso, ¿no? Buscas una máquina menos peligrosa, ¿no? Con menos ruido, con menos emisiones, ¿no? Buscas una máquina con menos peligrosa. Esa es peligrosidad de la gente. La exposición, en cambio, es la ingeniería actúa sobre el contacto. ¿Qué quiere decir? Instalo una guarda, instalo un encapsulamiento para ruido, instalo una jaula,
¿no? Instalo una pantalla para que no caigan chispas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Una actúa sobre el peligro menos peligroso y otra encapsula el peligro. Y pues como última conclusión, que ya hemos mencionado también, es que el EPP es la última medida de control y nunca debe ser la única medida ante riesgos significativos, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, no quiere decir que el EPP, como es la última, no se debe usar, sea malo o no. Hay que usarlo igual, pero hay que tener los otros controles adelante. Bien, chicos, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Bueno, hemos estado hoy día muy, muy activos por el chat, también acá por el audio. Muchas gracias a todos. Hoy día tienen su examen de mitad de curso, entonces esperen por aquí en línea la coordinadora que ya en un momento ingresa para que puedan desarrollar el examen. Mucha suerte con ello y nos estamos viendo el día martes para nuestra cuarta clase de este curso de gestión SOME y per se. Chicos, muchas gracias. Nos vemos. Muy buenas noches.